grabando. Este webinario lo estamos grabando y tendremos disponible tanto el audio como el video en el sitio de YouTube de la Coalición Global para Insumos de Salud Reproductiva. En un par de días les envío la grabación. Asegúrense de tener un buen juego de micrófonos y sin más, adelante Sandra, la presentación es tuya. Bueno, muchas gracias Milka, un honor para nosotros poder participar de estas actividades. Te agradezco tanto a vos como a Martín Gutiérrez la posibilidad de participar en este evento. Nosotros desde FUSA, bueno, este vínculo fue desde el FUSA y el Foro LAC desde hace muchos años, y a su vez con Martín Gutiérrez porque es nuestro asesor de país de IPPF, y eso posibilitó que pudiéramos tener este encuentro. Bueno, la idea es contarles un poquito hoy qué estamos haciendo a partir de este proyecto, que es el proyecto Desear con Inclusión, que llevamos adelante desde FUSA y REDI, que es una organización que después la doctora Correa nos va a contar bien, y está financiado por ONU Mujeres. Entonces yo voy a hacer solo una presentación rapidísima de qué es FUSA para los que no conocen, y después entraremos más directo con el proyecto. FUSA es una asociación civil de acá de Argentina que promueve el acceso de adolescentes, de jóvenes y de personas con capacidad de gestar a un servicio integral de salud que garantice el ejercicio pleno de todos los derechos, específicamente los derechos sexuales y reproductivos, que es nuestro foco principal de trabajo. Y tenemos en nuestra misión institucional no solo es brindar servicios de salud de calidad, sino esta cuestión de defender los derechos de los adolescentes y los jóvenes y todas aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad. Y aquí hacemos una excepción en cuanto al grupo etario, ¿no es cierto? Por ejemplo, este proyecto que vamos a contarles hoy es personas que presentan alguna discapacidad y que nosotros trabajamos en defensa de los derechos, aunque no sean adolescentes y aunque no sean jóvenes. Y la misión también institucional es mejorar la calidad de vida a través de la promoción, la prevención y la atención integral de la salud. Y para eso tenemos un equipo interdisciplinario de profesionales especializados que abordan las consultas de manera integral, teniendo en cuenta todo el contexto de esa persona, la educación, la información, bueno, obviamente prevención, diagnóstico y tratamiento, con el objetivo de garantizar un nivel de atención de óptima calidad. Y la institución en sí, porque tenemos muchos objetivos por los cuales trabajamos y muchas áreas que hoy obviamente no vamos a abordar, pero a través de todas esas áreas, de jóvenes, de advocacy, bueno, muchas áreas que tiene FUSA, investigación clínica y demás, los agrupamos dentro de 5 objetivos. Uno, y es primordial, que el sistema de salud sea respetuoso de los derechos de las personas, porque nosotros en Argentina tenemos leyes de muy avanzada, pero a veces la aplicación de estas leyes no va de la mano con la palabra escrita, digamos. Otro punto es fortalecer al Estado en el diseño y la implementación de las políticas públicas. Por eso articulamos con muchos organismos nacionales, provinciales y municipales, perteneciendo a los consejos asesores, como decía Milka, de salud sexual y reproductiva, de adolescencias y juventudes, de pronto de un plan nacional de prevención de embarazo no intencional en adolescentes, pensando en que desde las organizaciones de la sociedad civil se pueden transmitir y colaborar con los ministerios para lograr que digamos, la planificación dentro de estas políticas públicas y la asignación de recursos económicos para estas políticas públicas. Y entre ellos están las mujeres que viven en situación de vulnerabilidad, que generalmente no fueron visualizadas a lo largo de la historia. Como tercer punto de nuestro foco es empoderar a los adolescentes para que conozcan sus derechos, pero que además los hagan cumplir. Y esto a través de generar espacios que bueno, durante la pandemia fue más dificultoso, transformar todas las actividades que teníamos presenciales, campamentos, talleres, transformar en online, no fue lo mismo, pero igual seguimos avanzando en esto. ¿Y qué se logró?
por ejemplo, en el 2018, cuando fue todo el debate por la interrupción voluntaria del embarazo, los jóvenes salieron a las calles porque ahí descubrieron que hacía más de 10 años que teníamos una ley de educación sexual integral que no se aplicaba, por ejemplo. Y hubo un antes y un después de esa participación juvenil. Entonces esta es parte de nuestra tarea. Vivimos en un país federal donde las 24 provincias tienen un manejo muy diferente, hay provincias que son muy conservadoras, con lo cual todo lo que se hace en la Ciudad de Buenos Aires no es siempre replicable al resto del país, y trabajar formando una red de jóvenes a lo largo del país colabora mucho para que justamente estos jóvenes conozcan sus derechos y los puedan hacer cumplir. Otro punto sería el de lograr una sociedad civil fuerte y organizada, y para eso trabajamos asociados con diversos colectivos de mujeres, entre ellos hoy vamos a presentar a REDI, que es una red nacional, y con muchas otras organizaciones de la sociedad civil, algunas muy desarrolladas y con mucho potencial, y otras muy pequeñas que no tienen ninguna posibilidad, porque ni siquiera tienen personería jurídica, y no tienen la posibilidad de ser financiadas ni acompañadas por ningún donante. Entonces, como las consideramos digamos, de una expertise increíble, tratamos de agruparnos formando una red de organizaciones para justamente poder hacer nuestras actividades y nuestro apoyo en todo el país. Esto, por ejemplo, esto es en Estados Unidos, es la ONU, es donde este proyecto tuvo lugar, y donde la ONU Mujeres tiene su oficina y nos viene acompañando hace 3 años con este proyecto. Y por último, ofrecer una atención de salud de calidad, y para eso tenemos un centro de salud, que es nuestra Casa Fusa. Ahora estamos ampliando a otros lugares del país y del conurbano bonaerense. Y en este centro médico la especialidad es adolescentes y jóvenes, bajo un modelo de atención que sigue obviamente todos los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación, y es un lugar justamente que lo hemos podido hacer accesible ediliciamente a las personas con discapacidad. Es muy importante, en esta foto podemos ver que a través de este proyecto tenemos reuniones con distintos representantes de distintas organizaciones de Latinoamérica que trabajan en distintos proyectos, también con la colaboración y el apoyo de ONU Mujeres, pero que tienen muchos puntos en común, pese a ser proyectos distintos. Entonces no queremos perder esta fortaleza, como hoy estamos compartiendo con el Foro LAC, de poder compartir los saberes y los errores, lo que hemos aprendido entre todos los latinoamericanos, porque si bien hay cuestiones muy particulares de cada país, hay otras que son similares, como puede ser, como hemos escuchado hace poquito en otro Foro LAC, el embarazo adolescente, las cuestiones de violencia de género. Entonces tratamos entre todos que al compartir sumar esas fortalezas. Y por último, pensar cuáles son los desafíos en las actuales circunstancias, ¿no? A través de este proyecto, que este proyecto sirva, se convierta en una herramienta para prevenir la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad. De muchas maneras. Una es mediante el empoderamiento de esta misma población, de este colectivo, ampliando el acceso a los servicios, especialmente a aquellos servicios de salud sexual y salud reproductiva y no reproductiva, e incrementando la capacidad de quienes prestan estos servicios. Hay una falta de capacitación importante. Y que se refuerce la implementación de leyes, políticas y planes a través de acciones entre distintos órganos de gobierno, más la sociedad civil, para poder lograr una verdadera inclusión en las agendas públicas de estos derechos que fueron sumamente postergados. Yo las voy a dejar con Malena Correa, quien va a entrar específicamente en los puntos más importantes de este proyecto. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por darnos la posibilidad de estar hoy aquí. Yo, después de la introducción de Sandra, voy a comentarles, lo que quisiera compartir con ustedes es lo que hemos venido haciendo en el proyecto Desear, algunos desafíos que hemos encontrado, y bueno, y el camino a seguir, o cómo nosotras por ahí entendemos que se puede seguir trabajando en pos de los derechos sexuales de personas con discapacidad.
Entonces, para darle un contexto a esto, para poner un poco en situación y que tengamos algunas cuestiones claras por qué es relevante el tema, desde qué punto de vista lo abordamos, les voy a hablar muy brevemente, quiero hacerlo un poco rápido, de los modelos para abordar la discapacidad, los conceptos con los que trabajamos, a partir de los cuales trabajamos, porque desde FUSA estamos principalmente abocadas al trabajo con profesionales de la salud, aunque no únicamente, pero bueno, para eso necesitamos manejar algunos de estos conceptos. Trabajamos desde la accesibilidad en los sistemas de salud, qué barreras y qué facilitadores podemos encontrar, y ahí sí les voy a comentar brevemente qué es el proyecto DESEAR y cómo para nosotras puede ser una respuesta a la problemática del acceso a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. Entonces, muy brevemente, a lo largo de la historia, y de la historia de Occidente, digamos, de lo que nosotras conocemos como la historia de la discapacidad, desde la antigüedad clásica existe un modelo de prescindencia de las personas con discapacidad en el cual o bien se las eliminaba o bien se las recluía. No formaban parte de la sociedad en general porque se consideraba que no contribuían a la comunidad, se consideraba que la causa de su discapacidad era algún enojo de los dioses, alguna cuestión que tenía que ver con una culpa de padre o madre, y por de esa forma se les restringía su capacidad, o bien se les arrojaba de un monte, un modelo muy eugenésico, o con el correr de los años y más hacia la Edad Media se crearon instituciones, asilos, donde se les recluía, se les apartaba de la sociedad, incluso en algunas familias también quedaban excluidas, y las personas con discapacidad se veían o bien forzadas a quedar recluidas en instituciones, a mendigar, o tal vez a trabajar entre comillas, divirtiendo a otras personas, o a su misma familia, o en cortes, eran objeto de burla. Ya entrado el siglo pasado y luego de la Guerra Mundial, sobre todo de la Primera y un poco más de la Segunda Guerra Mundial, empieza a cambiar el modelo, el paradigma con el que se entiende la discapacidad, y las personas que volvían de la guerra con algún tipo de discapacidad, algún problema físico sobre todo, se consideraba que era necesario rehabilitarlas para reinsertarlas en la sociedad. Como había avanzado la medicina y la ciencia, se empezó a considerar que las causas de la discapacidad eran científicas, eran médicas, era algo que se podía normalizar, o que era necesario normalizar, curar mediante la ciencia, y entonces también se crean clínicas de rehabilitación, o clínicas donde se pretende, por ejemplo, neuropsiquiátricos, donde se pretende, entre comillas, normalizar a las personas para que vuelvan a ser funcionales, para que vuelvan a poder producir, toda una mirada muy hacia la producción, muy hacia las personas valemos en tanto producimos económicamente, y bueno, y ese es lo que conocemos como modelo rehabilitador, también se llama médico clásico o médico rehabilitador. Y también considera este modelo que las causas de la discapacidad son propias de las personas, cada cual individualmente, bueno, es como de alguna forma responsable por una enfermedad o por lo que sea de su propia discapacidad. Este modelo no viene a reemplazar al anterior porque sigue el modelo prescindente, y la verdad es que siguen los dos modelos aún hoy en día, siguen estando vigentes en menor o mayor medida dependiendo de la sociedad, dependiendo del momento histórico del que hablemos, pero ninguno ha quedado del todo reemplazado. A partir de los años 60, y con todos los movimientos sociales, sobre todo en Estados Unidos, de reivindicación de derechos, el movimiento feminista y el movimiento de defensa de derechos civiles, las personas con discapacidad empiezan a tomar algunos conceptos, especialmente del feminismo, este concepto de mi cuerpo, mi decisión, tengo que tener autonomía corporal, y empieza a surgir lo que se llama el modelo social de la discapacidad. Este modelo lo que plantea es que la persona puede tener un déficit, pero en realidad es, al encontrarse con las barreras que
presenta la sociedad cuando ese déficit se convierte en una discapacidad. Entonces, habla de que la discapacidad es algo social, es algo socialmente construido, es un concepto en realidad, y que todas las personas tienen un valor inherente, produzcan o no produzcan, produzcamos o no produzcamos, y que bueno, que lo que hay que, en realidad, lo que hay que rehabilitar es a la sociedad que pone barreras. Por supuesto, este modelo en auge y que desde los 60 se fue desarrollando, que tiene diversas corrientes y fue lo que llevó a que se redactara la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, está vigente, tiene plena vigencia, pero no ha venido lamentablemente a reemplazar a los otros, y seguimos seguimos conviviendo con estos modelos porque las personas con discapacidad siguen resultando excluidas de la sociedad, porque hay una prescindencia de ellas muchas veces al momento de tomar decisiones, ya sea sobre su salud o sobre otros ámbitos de su vida, y también hay una mirada muy médica, rehabilitadora, desde toda la sociedad en general, desde el Estado, las familias y por supuesto el sistema médico, de que bueno, la discapacidad es algo a tratar científicamente y a rehabilitar y a normalizar. Entonces, lo cierto es que los tres modelos están en vigencia. Nosotras elegimos desde el proyecto DESEAR trabajar con el modelo social, pensar a la discapacidad desde esta óptica y desde ahí actuar. Entonces esto, lo que decíamos, la discapacidad entonces es un déficit que puede tener la persona, puede ser físico, psíquico, intelectual, sensorial, o puede haber más de uno, y en realidad su valor, su dignidad como persona humana es inherente a ella, y la discapacidad surge al interactuar con una sociedad que le pone barreras para un ejercicio pleno de ciudadanía, supongamos. Entonces eso está relacionado con el concepto de capacitismo, que hay un mundo diseñado, pensado en cierto cuerpo que sería el normal. Y este cuerpo normal es el de un hombre joven, sin discapacidad, heterosexual, en general blanco y adulto, porque también las niñeces suelen quedar excluidas. Entonces este mundo capacitista en realidad es un poco una entelequia, es un poco una idealización de cómo deberíamos funcionar las personas, y de esa manera está diseñado. Entonces hay mucha gente, muchas personas que van a quedar excluidas. Y después el concepto de interseccionalidad y marginación, que nos resulta clave para actuar, porque nosotras trabajamos con salud sexual y reproductiva, que es básicamente con personas que tienen capacidad de gestar, sean mujeres u otras entidades feminizadas. Entonces ahí se da una intersección muy interesante entre discapacidad y género, que es única, genera unas formas de discriminación que son únicas por discapacidad, por género, que no es la misma que puede sufrir un hombre con discapacidad o una mujer sin discapacidad. Digamos, el género condiciona un tipo de discapacidad, un tipo de discriminación, la discapacidad otro tipo de discriminación, y cuando se entrecruzan dan otra forma, que bueno, desde ese lugar también trabajamos. Y después los conceptos estos de diseño universal y ajustes razonables, que se relacionan con lo anterior, y son, el diseño universal es esto, sería un mundo por el cual todas las personas podamos transitar, podamos acceder a todos los beneficios, a ciudadanía plena, y sin que se tenga que adaptar nada. Y los ajustes razonables, que son ajustes que se hacen sobre el medio tal y como lo conocemos, sobre nuestros espacios físicos, para que personas con discapacidad puedan acceder autónomamente a tomar sus decisiones. Entonces, con estos conceptos trabajamos mucho con el personal de salud para ir repensando nuestras prácticas y los lugares de trabajo donde nos movemos. Y después un breve comentario, que elegimos trabajar desde el modelo social de la discapacidad, en el que trata a las personas con discapacidad como eso, personas con discapacidad. Ni seres especiales, ni atrasadas, ni personas con capacidades diferentes, ni enfermos, ni capacidades especiales. La llamamos persona con discapacidad, si hay que aclararlo, por ejemplo, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad motriz, persona con discapacidad psicosocial, que son aquellas que tienen algún diagnóstico neuropsiquiátrico y
y muchas veces incluso están institucionalizadas. Entonces, esas personas tienen una discapacidad psicosocial. Simplemente como para quedar claro, no decimos discapacitada o discapacitado, no decimos una niña Down, no, es una niña con síndrome de Down en todo caso, o con una discapacidad intelectual. Siempre anteponemos persona porque es como un poco lo que resaltamos, que son personas que tienen alguna condición. De ninguna manera eso define su identidad, son mucho más, la identidad es mucho más compleja, puede ser una madre, puede ser una hija, puede ser una bailarina con alguna discapacidad, pero no... Bueno. Esperanza, por favor, cierra tu micrófono. Esperanza. Ya. Y entonces, bueno, entonces esto, lo que decíamos, existen barreras y facilitadores para el acceso a la salud de las personas con discapacidad, y nosotras, en nuestro caso, en Argentina particularmente, entre los facilitadores, lo que solemos encontrar, y la verdad que es un poco en lo que nos apoyamos y tratamos de trabajar, es que existe una normativa, como mencionó Sandra, que es bastante progresista, entonces deberíamos aprovecharla. Obviamente no siempre se cumple, y también está mucho en nosotras pedir y reclamar que esto sea así. Entonces, resulta que las personas con discapacidad no tienen ningún derecho especial, ni específico, ni nada que difiera de los derechos que tienen las demás personas. Lo que sí hay es herramientas para garantizar el acceso y la accesibilidad de estas personas a, por ejemplo, en este caso, el sistema de salud. Entonces, está en 2006, a partir de esto del movimiento social de la discapacidad, se firma la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la ONU, a la cual adhieren la mayoría de los países. Argentina la ratifica en 2008 y crea una ley especial por medio de la cual lo que dice la Convención tiene estatus constitucional. Entonces, lo que dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es como si lo dijera la Constitución. Entonces, así debería ser cumplido y respetado. Ahí ya viene el problema, que no todo el mundo sabe que esto es así, y por supuesto muchas veces no se cumple. Y posteriormente Argentina modifica el Código Civil y Comercial en 2015 para incluir todos los conceptos de personería jurídica, que les da autonomía a las personas con discapacidad, y todos los conceptos de autonomía progresiva para niñeces y adolescentes, que incluye, por supuesto, a niñeces y adolescencias con discapacidad. Entonces, y después en 2015 sale la resolución 65 del Ministerio de Salud Pública, que incluye todo esto de la accesibilidad, los ajustes razonables, esto que les comentaba, para garantizar la atención en igualdad de condiciones de las personas que tengan una discapacidad y que necesiten acceder, especialmente a servicios de salud sexual y reproductiva, porque ya sabemos que de por sí es un lugar donde la vulneración de derechos suele ser mayor. Bueno, cuando la persona que lo solicita tiene una discapacidad, todo se complejiza por esto que les decía, estas interseccionalidades. Entonces, esos eran los facilitadores que encontramos, con esos trabajamos, con esos nos apoyamos, y después como barreras las hemos sistematizado para operativizarlas, para trabajar en tres tipos: en físicas, que son todas las que tienen que ver con el entorno, con los entornos donde nos movemos, que dificultan la accesibilidad, especialmente de las personas que tienen una discapacidad motriz, pero no únicamente. Entonces es esto, la ausencia de rampas, la presencia de consultorios en lugares donde, en pisos donde no hay elevadores para acceder, o las recepciones con escritorios que son demasiado altos y no permiten que alguien con una silla de ruedas, como están en el dibujo, pueda hablar directamente con la persona. Alguien con silla de ruedas o alguien con baja talla también podría ser. Que no puedan girar, que no puedan circular libremente por pasillos, que no entren en consultorios porque son de proporciones muy reducidas. Después, las barreras comunicacionales, que tienen que ver con todo esto de la transmisión de mensajes, la transmisión de información, todo lo que necesitamos para tomar decisiones autónomas.
acá podemos pensar en personas ciegas que no puedan leer, que no puedan enterarse de información. Nos comentaba una participante que una vez fue a una sala en el interior del país, fue una sala a atenderse, habían puesto un cartel escrito que ese día no atendían, que tenían que volver al día siguiente. Ella estuvo 2 horas esperando que abrieran porque es ciega, y nunca se enteró de que estaba ese cartel ahí hasta que, bueno, no sé, alguien le habrá comentado. Entonces, cuando viene una persona sorda, lo mismo, si se comunica con lenguaje de señas argentinas, bueno, ¿cómo hacemos para hablar con esa persona? Sobre todo si no está alfabetizada, ¿cómo hacemos para comunicarnos? Entonces necesitamos recursos que nos permitan establecer una vía de comunicación. Y por último, las actitudinales, que esas sí son las más difíciles muchas veces de reconocer, de percibir, que son todas las que tienen que ver con los mitos, prejuicios, preconceptos que podemos tener como habitantes de la sociedad, no ya como personal de salud, sino como persona que vive en un mundo capacitista, un mundo diseñado para estas corporalidades supuestamente normales, entre comillas, que tienen que ver también con esto de la autonomía de las personas. Yo puedo creer que la persona no me entiende, puedo pensar que no me entiende, que no me va a entender, que no le voy a poder explicar esto, entonces tal vez hablo con su cuidador o cuidadora, rompiendo su derecho a la autonomía. Podemos pensar que no deberían ser madres, podemos pensar que cualquier relación sexual con esta persona sea un abuso. Todos esos son mitos porque la verdad que las personas con discapacidad tienen tienen sexualidad como cualquier otra persona, tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, derecho a la información, derecho a la salud, derecho a vivir una vida plena y libre de violencias y decidir autónomamente. Entonces, nosotras cuando trabajamos con el personal de salud, les hablamos de esto, de que las barreras físicas en general somos la mayoría capaces de reconocerlas, todo el mundo sabe, ay, sí, no hay rampa, no hay ascensor, no hay espacio suficiente para la circulación de una silla de ruedas. Todas esas son fáciles de reconocer, suelen ser más caras de modificar, porque suelen incluir reformas edilicias. Las comunicacionales ya son un poco más sutiles, porque sí, bueno, igual reconozco que si no tengo información tal vez en pictogramas para las personas con discapacidad intelectual, sí, cómo me comunico, bueno, sí, el costo no es tan alto de resolver, porque sería conseguir materiales o buscar recursos. Y las actitudinales son las más difíciles de reconocer, no sé si suelen ser las más difíciles de cambiar también, pero porque tienen que ver con todo esto de replantearme yo mis propios prejuicios, mis propios preconceptos y hasta dónde soy paternalista o maternalista al momento de ejercer la atención de la salud. Y entonces ahí entramos en el trabajo con el personal de salud y hablamos de esto, de las dificultades que hay en la atención a la salud de estas personas, porque vienen con una familia en general detrás, vienen con toda una construcción de su individualidad que es muy particular, tienen una mirada sobre sí mismas que es muy particular, que está muy condicionada por todo lo que les han dicho desde siempre acerca de su valía, acerca de su capacidad de decisión, acerca de su autonomía. Y bueno, y trabajamos un montón con los preconceptos y prejuicios, entre ellos, así muy brevemente, esto de que son seres infantiles, son asexuales, o que tienen una sexualidad incontrolable que es necesario dominar de alguna manera, lo cual, por supuesto, no es así, que están incapacitadas, son personas incapacitadas para decidir, para tomar decisiones, para saber qué es lo que les conviene. Que las dificultades de comunicación es problema de ellas, cuando en realidad es nuestro deber como personal de salud hacernos entender, porque todas las personas, y esto está en el Código Civil argentino, todas las personas somos capaces, todas las personas podemos decidir por nosotras mismas, podemos entender y decidir. El tema es cómo logramos esa información, cómo logramos que esa información llegue. Ahí es donde entra todo este concepto de ajustes razonables. Por ejemplo, si yo doy turnos cada 20 minutos en mi consultorio, viene una persona con discapacidad, bueno, tal vez necesito darle 40 minutos
realizar un ajuste para esa persona para poder comunicarme de manera adecuada, para poder transmitirle la información, para que haya consentimiento sobre las prácticas que se le van a realizar. Y no quiere decir que tengo que tener 40 minutos siempre por si viene una persona con discapacidad algún día. No, el día que viene se adecúa para que pueda recibir una atención en igualdad de condiciones con las demás personas. Entonces, bueno, que no deberían ser madres o padres, que toda relación con las personas con discapacidad es un abuso, o que tienen solo relaciones cuando forman pareja con otra persona con discapacidad. Y por supuesto, todo la heteronorma, pero eso vale para cualquier otra persona, o sea, que la presunción de heterosexualidad, la presunción de ciertas prácticas, si es una pareja heterosexual de hombre cis, mujer cis, la presunción de prácticas coitales exclusivamente, bueno, todas esas cuestiones que valen para las demás personas también juegan al momento de atender personas con discapacidad, entonces hay como un montón que desarmar, por eso en el proyecto de SEAR lo abordamos desde una perspectiva de género, diversidad y discapacidad. Darle la perspectiva de discapacidad a un programa es esto, es pensar en la sociedad poniendo barreras a personas que les impiden acceso pleno, básicamente. Entonces, ¿qué es el proyecto de SEAR en sí? Algo les comentó Sandra, es una innovación integrada. Está coejecutada entre FUSA, que es nuestra parte, REDI, que es la Red de Personas con Discapacidad, y financiada por el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas, que es el Fondo contra la Violencia contra la Mujer. El objetivo es que las mujeres y niñas mejoren el acceso, mujeres y niñas con discapacidad, mejoren el acceso a servicios de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, y lo que hemos propuesto es un trabajo a 3 niveles, con mujeres y jóvenes con discapacidad, con el personal de salud que trabaja en salud sexual y reproductiva, y con la sociedad civil y tomadores de decisiones. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente trabajamos a 3 niveles. La estrategia número 1, que es el trabajo con personas, mujeres y jóvenes básicamente, con discapacidad, lo que ha hecho es en todo el país generar grupos de trabajo de personas que en muchos casos ya eran activistas, ya pertenecían a organizaciones de personas con discapacidad, y lo que se les dio es mucha formación, se les dio la posibilidad de elaborar sus propios materiales de comunicación, de difusión y de replicación, para que repliquen tanto en sus organizaciones como en las comunidades a las cuales pertenecen, esto de toda la idea de la perspectiva de derechos, de cómo debería ser una sexualidad plena, libre y autónoma, y el derecho que tienen como mujeres o jóvenes a este disfrute y a una atención digna y de calidad. Entonces esto se ha hecho por todo el país a lo largo de 3 años, y los materiales que han producido han sido muy buenos, incluso excepcionales. Está por salir un libro con todos estos testimonios recopilados, y lo que sí hubo que adaptar, y eso fue bastante desafío, las actividades a virtualidad desde el año pasado por motivos de la pandemia, incluso también este año porque recién ahora parece ser que estamos logrando cierta apertura, pero estuvo todo muy, muy cerrado y muy complicado. Después, desde FUSA lo que hacemos es trabajar con el personal de salud. Lo que habíamos propuesto, y digo habíamos porque también la pandemia nos agarró justo en el medio de la implementación, era pilotear la propuesta en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, en la región metropolitana de Buenos Aires, y realizábamos una línea de base sobre cómo estaban los centros, conocimientos, actitudes y prácticas del personal de salud, para caracterizar un poco con qué íbamos a trabajar. Se les daba una formación durante 6 meses mediante talleres y diversas actividades al personal de salud, y después se les hacía un acompañamiento durante otros 6 meses para que implementen estrategias diseñadas por estos grupos, y mejoren la atención, mejoren en sus establecimientos cómo se atendía, cómo se recibía a las personas con discapacidad. Y la propuesta era medir el cambio entre el principio, la línea de base y la línea de salida.
Esto cambió, realmente era muy localizado acá en Buenos Aires, cambió dada la pandemia, y lo que tuvimos que hacer fue adaptar, así contrarreloj, toda la parte formativa a una modalidad virtual y crear alianzas estratégicas, básicamente con el Ministerio de Salud de la Nación, con la Secretaría de Adolescencias y Juventudes, la Secretaría de Salud Sexual y Reproductiva, y con un municipio de Vicente López, aquí en el Gran Buenos Aires, para esto que se hacía de forma presencial y durante más tiempo, comprimirlo y hacerlo virtual, con los equipos de salud, lo mismo, se medía la línea de base, y se les daba la formación y línea de salida. El acompañamiento lo estamos haciendo a través del ministerio y con un poco más de dificultad del acompañamiento posterior. Pero sí que la ventaja que tuvimos fue que se pudo expandir a mayor cantidad de territorios, llegamos a todas las provincias, y bueno, y nos dedicamos a desarrollar, el equipo de SEAR de FUSA, nos dedicamos a desarrollar material inclusivo que se le pueda ofrecer al personal de salud para que puedan dar la misma calidad de atención que le darían a una persona sin discapacidad cuando se les presente la ocasión de atender a alguien con discapacidad. Y también lo que desarrollamos fue una guía de atención con perspectiva de discapacidad. Nosotras no damos conceptos nuevos, o sea, los conceptos son los que se trabajan en cualquier persona que trabaja salud sexual y reproductiva con una mínima perspectiva de género, solo que incluimos la perspectiva de discapacidad, cuestiones a tener en cuenta, por supuesto toda la normativa con bastante detalle, porque no solo es derecho de las personas, también es obligación del personal de salud, y la verdad es que suelen tener bastante bajo conocimiento, bastante bajo nivel de conocimiento, y por supuesto el abordaje de la discapacidad muy desde la mirada médico y de la mirada más hegemónica, que es la formación que hemos recibido la mayoría. Entonces, bueno, a la derecha esa es la página web de FUSA, desde donde se accede. Actualmente estamos trabajando con la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, que sus profesionales están haciendo el curso, y anteriormente acaba de terminar la segunda edición de la formación perspectiva de discapacidad de adolescentes de la DIAJU, que es la Dirección de Adolescencia y Juventudes del Ministerio. Y por último, tenemos una tercera estrategia, o sea, trabajamos con las personas con discapacidad para que se empoderen, para que puedan reclamar sus derechos, con el personal de salud para que sepan cuáles son sus obligaciones y cuáles son los derechos de las personas con discapacidad, y por último trabajamos a nivel de la sociedad civil para que el cambio sea realmente estructural, que sea sostenible, sustentable. Y lo que hicimos fue trabajar específicamente, elegimos una ley, que es la de contracepción quirúrgica, que actualmente es la única que contraviene lo que dice la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, por eso es la única que necesita una real modificación en Argentina en este momento, que permite esterilizaciones a pedido de familias y con autorización judicial, lo cual es un horror porque las únicas personas que podemos decidir sobre nuestros cuerpos y si queremos optar por esa práctica es una misma, es en primera persona. Entonces, lo que hicimos fue crear una coalición de mujeres con discapacidad, e incluimos algunos funcionarios y organizaciones de la sociedad civil, y la verdad que fue un año muy intenso de cabildeo, de elaboración de material informativo, de reunirnos con las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, y finalmente logramos la media sanción en julio de este año, que se aprobara la reforma tal como la proponemos, y que la única persona capaz de dar su consentimiento sea la propia persona interesada y no tenga que pasar por otras instancias. Ahora estamos en el Senado de la Nación, vamos por... Está complicado porque es un año electoral, hay mucha crisis y realmente el gobierno está como en una posición bastante desfavorable debido a la pandemia, la crisis, bueno, y todo. Entonces hay mucho tironeo, muchos intereses políticos, y estamos nosotras ahí atrás de la aprobación de la ley. Estamos tratando y esperamos que antes de fines de este año tengamos la aprobación, la otra media sanción que nos falta, y que se promulgue la ley, pero bueno, eso ya es otra historia y es un camino que estamos recorriendo.
Después, nada más que 3 palabras, que realmente la COVID no solo rompió un montón de la economía, rompió un montón de estructuras sociales y todo, sino que afectó particularmente a las personas con discapacidad, especialmente mujeres y niñas, porque si ya veían comprometida su autonomía, su salida al mundo, su capacidad de formarse, de recibir atención con privacidad, con confidencialidad y todo eso, con la pandemia todo eso se agravó, hubo muchísimo retroceso en las funciones y las capacidades que muchas de ellas estaban adquiriendo, y hubo un aumento de la violencia basada en género. Y la violencia basada en género en personas con discapacidad es aún mayor. Las mujeres con discapacidad sufren aún más violencia de género por esta interseccionalidad que comentábamos antes. Entonces, la verdad que hubo un retroceso en la calidad de vida de las personas, por lo cual nosotros también, uno de los fundamentos que dábamos al momento de reclamar por la ley es que necesitamos que no se sigan violando derechos, que encima esta coyuntura ha agravado los derechos de las personas con discapacidad, entonces era también un punto más para reforzar nuestro pedido. Y nada, y por último, esto es algo del material que produjeron las mujeres con discapacidad que participan del DESEAR, son sus testimonios, que dicen que bueno, a mí me hubiera gustado que el ginecólogo me hubiera explicado muchas cosas, muchas veces no se les explica porque se considera que no vale la pena, o que no van a entender, o que no van a tener vida sexual activa, y bueno, eso es un error. Y lo que dice la persona de acá abajo, cuando vos tenés una discapacidad, los médicos siempre te preguntan si tu pareja es una persona con discapacidad. Siempre, siempre, siempre. Y suponen que tu pareja es un varón. Bueno, es un poco de lo que les quería compartir, lo que veníamos comentando. Y cualquier duda, estamos aquí para responder preguntas, y después, si necesitan más información, esa es la página del Proyecto DESEAR, mi mail y el mail del Proyecto DESEAR. Así que muchísimas gracias y quedamos a disposición. Muchas gracias, doctora Malena Correa, excelente exposición. Están entrando muchas preguntas, pero Sandra tiene un videíto para compartir con nosotros. Sí. A ver, Sandra. A ver si nos sale. Es un videito un poco largo, pero aunque sea unos minutitos, para que vean. Sí, si retiras los micrófonos, ¿te acuerdas? Con inclusión. Mi nombre es Andrea Gracia, soy periodista, soy una mujer con discapacidad visual, milito en la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI, desde 2015, y trabajo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es María Victoria Simón, soy psicóloga, y en Casa Fusa coordino el equipo de interrupción voluntaria del embarazo. Decimos que la discapacidad se da cuando una persona con un déficit se encuentra con barreras que le pone la sociedad. Ahí surge lo que llamaríamos discapacidad. Hay 3 tipos de barreras que frecuentemente las mujeres con discapacidad tenemos en el sistema de salud. Por un lado, las barreras físicas, que son todas las que tienen que ver con los espacios y las dimensiones de los espacios y de todos los entornos físicos. Después hablamos de barreras en la comunicación, barreras comunicacionales, que tienen que ver con toda la transmisión de la información, de los mensajes, de lo que es necesario conocer para tomar decisiones sobre la salud, sobre la vida, decisiones autónomas. Por último, las barreras que son tal vez las más imperceptibles, que son las barreras actitudinales. Muchos y muchas profesionales y trabajadores y trabajadoras de la salud piensan que las mujeres con discapacidad no pueden tomar decisiones por sus propios medios, que no tienen que hablarles a ellas cuando van a una consulta médica porque no les van a comprender. Y por supuesto son barreras que surgen de ignorancia, de falta de información, y por supuesto son prejuicios erróneos.
En pantalla se ven láminas con información sobre métodos anticonceptivos y hoja escrita en braille. Los ajustes razonables son modificaciones o cambios que la institución de salud tiene que realizar para que una persona con discapacidad pueda acceder a esa consulta de manera autónoma y respetando los derechos de esa persona. Estos ajustes pueden ser de distintos tipos, no necesariamente son ajustes que requieran de grandes presupuestos o grandes modificaciones en institución de salud. Las medidas de accesibilidad son medidas que se toman para hacer accesibles entornos o comunicaciones o servicios que van a beneficiar a todo el colectivo o a una gran parte del colectivo de personas con discapacidad. Recordar que la accesibilidad es siempre un prerequisito. Sin accesibilidad no puede haber un derecho. Entonces, ¿de qué me sirve tener el derecho a la salud si no es accesible? Lo que dice la normativa argentina es que todas las personas somos capaces de decidir a priori. Eso es la presunción de capacidad y eso debe estar súper claro para todo el personal de salud, para cuando tratamos especialmente temas de salud sexual y reproductiva, que todas las personas somos capaces. En pantalla se ven folletos escritos con letra ampliada y braille. Los sistemas de apoyo se refieren a acompañantes que una persona con discapacidad puede llegar a necesitar para poder concretar la consulta dentro de la institución de salud. Es muy importante tener en cuenta que esa persona de apoyo solo es una guía y que nunca puede reemplazar la voluntad de la persona con discapacidad. La persona de apoyo solo la ayuda, la asiste para que esa persona pueda contar con la información necesaria, clara y comprensible para poder tomar la decisión de manera autónoma. El consentimiento informado es un proceso que termina con la firma de un documento en el cual la persona rechaza o acepta una propuesta diagnóstica, terapéutica o evaluativa en general que se le ha hecho. Dependiendo de cada situación puede requerir distintos ajustes. Por ejemplo, en el caso de una mujer con discapacidad visual, hay distintas adaptaciones que se pueden hacer, por ejemplo, impresión en braille o en caracteres ampliados. En pantalla se ven folletos escritos con letra ampliada y braille. En el caso de las mujeres sordas o con discapacidad auditiva, se puede grabar un video en lengua de señas o un video con subtitulado. Se puede adaptar el texto en un lenguaje sencillo, sin tecnicismos y sin palabras que sean en jerga científica. Lo fundamental de este proceso es que la persona pueda entender cuáles son los alcances, los beneficios, cuál va a ser el resultado del tratamiento, cuáles son los riesgos, poder ofrecerle también otros tratamientos, otras opciones. Una vez que está todo claro, poder hacer firmar ese consentimiento y proceder a la práctica. Sobre fondo blanco aparecen los logos de FUSA y REDI. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas. A ver, empezamos con muchos saludos aquí. La primera pregunta... Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Plena Inclusión Madrid por invitarme a esta jornada. Ok, la primera pregunta la tenemos de Lexi Barab. ¿Ha encontrado o conoce alguna capacitación que recomendaría a los proveedores para ayudarlos a que sus servicios sean más inclusivos para las personas con discapacidades? Malena, Sandra. Sí. No sé si existe, nosotras diseñamos nosotras tenemos todo un plan de formación a colegas, que es lo que hacemos actualmente junto con el Ministerio o con algunas sociedades científicas aquí en Argentina,
está muy enfocado también a nuestra legislación, sería cuestión de adaptarla a cada contexto, pero hay cosas que son universales y cosas que serían más específicas del contexto, tipo la legislación. En la página de FUSA, en muy breve, esto es días, va a estar disponible una guía de atención con perspectiva de discapacidad y material que se puede descargar, imprimir, y el material es audiovisual, son videos inclusivos con traducción en lengua de señas argentina y con subtitulado, y material gráfico para imprimir con letra grande, con alto contraste, con dibujos simples también como para poder apoyar, porque esto es importante, la información es la misma que debe recibir cualquier persona. Tal vez haya que implementar alguna metodología adicional, algún tiempo adicional, alguna adaptación de vocabulario y esas cosas que nosotras, todo el material que diseñamos está validado por personas con discapacidad. Entonces está esto como ayuda, tenemos la guía para profesionales y el material también para profesionales para asistirles en las consultas. Y como plan de formación lo que proponemos es esto, lo que diseñamos nosotras, que está piloteado, que nos ha dado muy buenos resultados, que la verdad que la gente ha quedado bastante conforme, pero es todo un camino a andar también, ¿no? No conozco si hay algún otro programa, no sé, Sandra. No, nuestra propuesta fue inclusive a IPPF, viendo que esto que nos había pasado a nosotros en la etapa diagnóstica, íbamos a los hospitales, a los centros de salud, y cuando preguntábamos para la línea de base cómo trabajaban con personas con discapacidad, todos se miraban como diciendo, ¿por qué no atendemos mujeres con discapacidad? ¿Dónde están? ¿Y dónde tienen sus partos? ¿Y dónde se les da el método anticonceptivo? Y ni siquiera habían tenido en cuenta esta posibilidad. Esto nos llevó primero a aprender mucho a nosotros. Entonces lo que le planteamos a IPPF era la posibilidad de hacer, como esto ocurre en toda Latinoamérica, empezar a pensar en un proyecto de asistencia sur-sur, donde distintos países de Latinoamérica pudiéramos, digamos, a través de esto que nosotros ya aprendimos, hacer un curso, pero que en cada país hubiera alguien que aportara la legislación de ese propio país para poder adaptar todo esto que Malena contó a la legislación de cada país. Eso, bueno, fue una propuesta hecha hace poco, todos coinciden que hay una necesidad imperiosa de tomar esta temática en toda Latinoamérica, así que nosotros gustosos de colaborar con eso, y por supuesto todos nuestros materiales van a estar al alcance de todos ustedes. Es más, podemos a través tuyo, Milka, y que vos los distribuyas, no hay ningún inconveniente. Ahora, pensar en una actividad, en una capacitación tal cual, formativa para profesionales, creemos que tiene que ser a partir de una asistencia sur-sur, de un proyecto, donde haya representantes de cada país que pueda después transmitirlo a sus colegas o a sociedades científicas, digamos, que pueda ser ampliado internamente en cada país. Tenemos Sí, la una verdad que pregunta de Lucho Tábara. Felicitaciones a las ponentes. En el caso de discapacidad mental severa y existe el riesgo de embarazo no planeado, ¿a quién le corresponde la decisión sobre planificación familiar? A ver, partimos siempre de la base de que todas las personas podemos decidir por nosotras mismas. En Argentina es así, yo le puedo decir cómo se trabaja en Argentina. En Argentina realmente debería agotarse todas las instancias desde el personal de salud, de que la persona con apoyos, sin apoyos, con los medios que sea necesario, pueda comprender y decidir por sí misma. En aquellos casos que son excepcionales realmente, en que la persona, supongamos, está absolutamente imposibilitada de comunicarse con su medio, en general en esos casos ya hay una sentencia judicial y es la persona designada quien toma las decisiones finalmente. Lo que nosotras resaltamos siempre porque esta es como la pregunta que surge casi todo el tiempo, lo que resaltamos es que
en general los casos en que las personas realmente no pueden decidir son excepcionales. Muchas veces las personas tienen una discapacidad psicosocial, supongamos que además tal vez el estado de poca conexión con el medio no suele ser permanente, son transitorios, son reversibles. Hay muchos de estos casos en los cuales en ese momento no debería tomarse en general grandes decisiones sobre su salud ni nada, porque va a haber un momento en que la persona pueda decidir por sí misma. Son solo aquellos que son como parálisis cerebrales muy severas, muy poco conectadas con el medio, pero en ese caso, ¿de qué planificación familiar estaríamos hablando? En realidad estaríamos hablando de una situación de abuso, entonces es como, entra como mucho más, se pone mucho más compleja la situación realmente, porque son personas que están como en una extrema vulnerabilidad. Entonces hay veces que sí, hay que afinar y ver caso a caso. Nosotros damos las generalidades y lo que siempre subrayamos es esto, que todas las personas deberían o somos capaces de comprender. Algunas necesitamos algunos apoyos en algún momento de nuestra vida, algunas más, algunas menos, pero en general esa es más o menos la situación o lo que podemos hablar en términos generales. Después habría que ver la situación en particular. No sé si... Cuando uno escucha a las personas con discapacidad hablar en primera persona, se asombra realmente. Es decir, una persona que es ciega y que de pronto el médico le dice, mira, vos por tu condición te conviene no tener hijos. ¿Y qué tiene que ver la maternidad con ser ciega? Dice, no, pues vos no lo vas a poder cuidar como un hijo necesita. En vez de pensar que esa persona necesita un apoyo para poder criar bien a un hijo, o que tiene deseo de ser madre, o que no lo tiene, pero digamos, darle la posibilidad, no juzgar ni decidir por esa persona. Acá hay otra pregunta. Hay muchísimas felicitaciones en el chat y Malena y Sandra espero que las puedan ver porque hay muchos agradecimientos y felicitaciones. Pero Josué Suárez dice, ¿cómo se puede intervenir con los familiares de las personas con discapacidad? Que en muchas ocasiones suelen caer en el mito que no se debe hablar de sexualidad con sus hijos, hijas, porque los corrompe. Es muy común eso, sí, lo que hacemos. Buena pregunta. Realmente vemos que, sobre todo en adolescentes, que con alguna discapacidad intelectual, los padres en general tienden a pensar que va a ser una niña toda la vida, que va a ser una niña asexuada. Entonces, cuando desde el equipo de salud empezamos a abordar estos temas, empiezan a decir, no, ¿cómo le van a hablar de sexualidad si de pronto ella tiene síndrome de Down o ella tiene tal cosa? Bueno, no, es tratar de tener momentos a solas con la consulta con ese adolescente, que es lo más difícil, es sacar de la consulta a estas madres que es mi nena y hablo por ella, no me come, bueno, es empezar a hacer entender a la familia que es una persona autónoma con algunas dificultades. Y eso yo creo que es parte del trabajo cotidiano y de la creatividad y de esta cosa que tiene trabajar en salud, ¿no? Cada caso es único y es un trabajo arduo porque tenemos una formación, como decía Malena, una formación muy de nosotros decidimos por los pacientes, pero es lo habitual en las familias de las adolescentes con discapacidad. Acá hay una pregunta interesante, María Esther Mogollón. ¿Cómo realizan el trabajo de prevención de cáncer de mama? ¿Cuentan con mamógrafos especiales para mujeres con discapacidad física? Excelente pregunta. El acceso a las diagnósticas y a las terapéuticas de las personas con discapacidad están súper invisibilizados. El mamógrafo es uno, porque vale tanto para quienes se trasladan en silla de ruedas como para las personas de baja talla. Después, algo más básico, mucho más que hace a una pérdida de calidad de atención, una balanza. ¿Cómo se pesa una persona? Imaginemos una embarazada que está en una silla de ruedas. ¿Cómo se la pesa?
¿Cómo se le controla el embarazo? O sea, no habría consulta, no habría control. La camilla. Las camillas, bueno, eso es un tema que se trabaja un montón con los profesionales, las camillas estas rebatibles para poder trasladar a las personas de la silla de ruedas para un examen ginecológico, ¿cómo, si no existe, cómo hay que hacer? Hay que estar manipulándolas, es necesaria la ayuda de alguien, de acompañantes, de enfermería, o sea, para movilizarla como si fuera un objeto. Realmente pierden dignidad, pierden calidad de atención y es problemático. Y es algo de lo que destacamos, resaltamos, tratamos de visibilizar. Y un segundo, volviendo a la pregunta anterior, que me pareció súper ahí, que va justo a un lugar y súper importante y crucial para nosotras. Desde el primer día con los profesionales de la salud trabajamos esto de cómo generar autonomía, cómo garantizar un poco de autonomía desde nuestro lugar cuando no existe esa costumbre. Capaz que las personas no deciden ni cómo se visten, ni qué ropa van a usar. Entonces, nosotras que tenemos un ratito en este espacio, realmente vamos a hacer un poco, pero es un tema a trabajar con las familias desde el primer momento y en todos los ámbitos de la vida de esa persona. Por supuesto, la salud sexual llega en un momento y llega a un punto muy álgido, pero esto que les digo, las personas no deciden tal vez nada en su día a día, o muy poco sea lo que puedan escoger. Entonces, realmente es abordarlo, es trabajarlo, y hacer todo un trabajo con las familias, con acompañantes, con cuidadores desde el primer momento y desde que son niñas. Bueno, ya nos hemos excedido bastante de la hora y no quería abusar. Muchísimas gracias, doctora Malena Correa y doctora Sandra Vázquez. Ha sido unas presentaciones fabulosas. Han resaltado un tema que realmente es importante y que tenemos que seguir conversándolo. A nombre del comité directivo del Foro LAC y de su presidente Martín Gutiérrez, muy agradecidos por las presentaciones de hoy. Han quedado algunas preguntas, básicamente sobre los materiales, así que les invito a todos, a todes, a visitar el sitio web de FUSA. Malena muy generosamente también nos ha compartido su correo electrónico, así que vean el sitio web de FUSA, ahí van a poder ver muchos de los materiales y Malena y Sandra están siempre a la disposición. Yo voy a hacer disponible la grabación de este webinar en un par de días, así que muchas gracias de nuevo, sigan cuidándose y tengan una muy buena tarde. Hasta la próxima. Gracias. Próxima semana tenemos webinar sobre el Combipack en Argentina, así que les espero. Estamos hablando sobre el mercado del Combipack. Les esperamos. Muy importante. Chao, chao. Gracias.